La verdad es que yo como docente también, yo creo que todos tenemos un profesor que ha sido referente en nuestra vida, tanto desde la educación primaria como más adelante, que nos ha inculcado estos valores y sobre todo pues a los que somos profesores ha hecho que quisiéramos dedicarnos a esta profesión tan dura en algunos momentos, pero sobre todo tan gratificante. Aquí tengo conmigo a los directores de los diferentes centros educativos y a todos estos profesores que han considerado que han sido destacados o importantes y que se merecerían un reconocimiento. Como dice el dicho, están todos los que son, pero no son todos los que están, pero había que elegir solamente a 2 de cada uno de los colegios. Son muchísimos más los que se lo merecen, todos y cada uno de los profesores que han pasado por los diferentes centros educativos de Ellín, pero bueno, aquí está este pequeño homenaje a algunos de ellos. Muchos no están ya con nosotros, otros están jubilados y otros son jóvenes y siguen en activo, así que de verdad desde aquí me gustaría que le dieran un aplauso a todos y cada uno de ellos. Durante este último mes he estado en contacto con los directores pues para que fueran pasando aquellas biografías y fotografías de personas que se pensaban que se merecían este homenaje, así que yo creo que la palabra ahora mismo tiene que ser de ellos, bien de los directores, para que nos expliquen por qué han pensado en estas personas, y algunos de los homenajeados, que casi la mayoría están aquí, pues que digan también unas palabras de cómo se sienten y cómo ha sido su trayectoria. Así que de verdad voy a traer la palabra quien quiera coger esta atril. Muchas gracias. Bueno, yo, como ha dicho la concejala, hemos tenido que hacer una pequeña elección en los centros educativos, que faltarían muchísimos. Es muy difícil elegir a alguien que ha dejado huella en un centro con tantos y tantos compañeros que han pasado por ellos. Así que gracias por esta iniciativa. Y bueno, yo voy a empezar con los elegidos por Nuestra Señora del Rosario. El claustro y la comunidad educativa, en este caso, y para empezar, ha elegido a 2 compañeros que llevan ya mucho tiempo jubilados, que son Pedro Sáez y Roberto Vivancos. Y si me permitís, con Roberto Vivancos de la mano iría Mariló La Parra, una pareja de docentes que llegaron juntos al Colegio del Rosario y prácticamente se fueron juntos. Así que muchísimas gracias por esto. El centro, ¿por qué eligió a estos 2 profesores? Miren ustedes, ninguno de los 2 nació en Ellín, pero llegaron a trabajar a Ellín, formaron sus familias, sus hijos están aquí, sus familias se han hecho ellineros y ellos son ellineros desde el momento que llegaron. Así que gracias por coger las raíces en Ellín y gracias por esa parte educativa que nos habéis dejado en nuestro centro. Sabéis que, por ejemplo, Pedro, aparte de ser maestro mío, los 2 han sido compañeros, y Pedro, hasta que pudo, ha estado viniendo al colegio. Lo he tenido un poco como de asesor todo y para muchísimas cosas. Yo sola no, a los 2. A Roberto incluso bueno, pues Ciudadanos lo buscan y quieren reproducir obras de teatro que en su momento él puso en marcha en el colegio. A ellos los sigue viendo la gente, compañeros y alumnos, por las calles, y les siguen llamando maestros. Maestros que van a ser hasta que se mueran, porque además Pedro Sáez participó en la construcción y en el equipo directivo, donde después de tantas vueltas por Ellín que tuvo el Colegio del Rosario, al final el edificio actual se fue allí en 1980 y bueno, allí se jubiló. Bueno, se jubiló un año antes de jubilarse, se fue al instituto, pero él sigue siendo maestro del Rosario.
Marilola y Roberto llegaron en el 82 también al colegio, fueron una pareja inseparable. Marilola, el más serio, Marilola le guiaba para muchas cosas y sus hijos están orgullosos de sus padres, igual que los de Pedro, por supuesto, pero lo digo dejar huella porque su hija Elena ahora también es maestra del Colegio del Rosario, sigue sus pasos. Así que hemos querido traer esto porque la comunidad educativa considera que dejaron huella y que persiste. Pedro y Roberto, gracias por seguir siendo maestros y de haber pertenecido a este centro donde tantas generaciones os seguimos recordando y, lo más importante, haber contribuido a mejorar la educación de Jin con vuestro trabajo implicado e incondicional. Gracias y disfrutar de este momento tan merecido. Buenos días. Desde el Colegio San Rafael queríamos rendir este homenaje a dos personas que sin duda han dejado y dejan que resuenen sus acciones y lecciones. Sor María, una religiosa andaluza que allá por los años 50 llegó a Ellín, siendo el centro un albergue con poco más de 10 niños, pero siempre con el carisma vicenciano de ayudar a los más necesitados. Gracias a la subvención que por aquellos años el ayuntamiento les dio, pudieron ampliar sus instalaciones, llegando a atender en poco tiempo a más de un centenar de niños. Sor María siempre estuvo al pie del cañón. Lo mismo cocinaba, que ayudaba en las tareas diarias, que ejercía de médico mamá, para cuidar desinteresadamente a los chicos que allí se encontraban. Por todo ello, se merece que hoy la tengamos presente. Está muy mayor y aunque vive en Cartagena, hoy no ha podido acompañarnos. Por el otro lado, y no por ello menos especial, pero atendiendo al momento actual, tenemos a nuestra conocida Mónica, alumna del centro, alegre y con gran personalidad, impregnada de todos los valores que en San Rafael se inculcaban, pasó a formar parte del profesorado en el año 2010. Su entrega, inquietudes y ganas de ampliar sus horizontes llegaron en pocos años a asumir un gran reto, ser la directora del colegio que la vio crecer. Le tocó asumir retos difíciles, cambio de titularidad del centro, una pandemia de por medio, pero nunca se vino abajo. Con ella y su equipo, estos últimos años han conseguido importantes reconocimientos para el que es su cole. Tanto para Sor María como a Mónica, solo nos queda decirles un gracias por toda vuestra dedicación. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento por la iniciativa que ha tomado, por el reconocimiento de la figura del maestro, tan denostada en muchas ocasiones, pero que a mi juicio es la base del desarrollo de un país, es precisamente la labor que hacen sus formadores, y más abajo en la educación infantil y en la primaria. Pero para hacer país también hay que hacer pueblo, entonces el hecho de que se haya pensado en los maestros de Jin, pues me parece digno de encomienda. Nosotros, cuando recibimos el mensaje de Dolo, los directores de los colegios de primaria, en el sentido de elegir a dos maestros de Jin que hubieran dejado huella en el colegio, pues imaginaos cuando lo pasé al claustro de profesores lo difícil que era un colegio como el Martínez Parras, en el que, como sabéis, en el año 2025 celebramos el centenario de la primera piedra del edificio de lo que hoy es infantil y 90 años que se puso la primera piedra del edificio de primaria. Entonces la labor era ardua y el reto difícil. Pero bueno, tras dos claustros de estos que tenemos a principios de septiembre, en el que se abordan lógicamente muchas cosas, debatimos porque salieron muchos nombres y al final se eligieron los de Pepe Hernández y el de Antonio Mellado. Pepe Hernández, por su labor, por su dedicación al colegio, fue 21 años maestro del colegio, 5 de ellos director del mismo, y tal dedicación, tanta y tan intensa que hasta falleció en el propio colegio, en la sala de profesores, murió en 1989. El otro, bueno, yo no tuve la suerte, la verdad, de conocerlo personalmente, pero compañeros que hemos tenido en el colegio me han hablado de él como excelente persona y un gran profesional. El otro, pues Antonio Mellado, al que sí he tenido la fortuna de conocer, porque hemos sido compañeros. También a la hora de dejar huella, pues él sí que tenía modalidades para dejar la huella porque lo ha sido todo en el colegio. Empezó siendo maestro, después fue conserje del colegio,
después no, perdón, empezó siendo alumno. Lo primero que fue alumno del colegio, después conserje, después maestro y también padre de alumnos del colegio, o sea que lo ha sido todo. También muy apreciado por los compañeros, por eso, por su carácter tan afable y porque se da a ayudar cada vez que se le pide colaboración. Y también, así que no se me oye bien, pues no voy a empezar otra vez, ¿eh? Podéis estar tranquilos. Decía también de Antonio, muy recordado y muy reconocido por sus compañeros, pero también por los niños, por los chiquillos de infantil, porque además es el único maestro en activo que yo he conocido, varón, porque todos siempre son maestras las que vienen a educación infantil, y presumían sus alumnos de que tenían un maestro que hacía magia, y es verdad, tenía esas dotes de hacer trucos de magia con los nenes. Y es que yo creo que esto es así, o sea, el buen maestro tiene que estar dotado con la magia suficiente como para ser capaz de atraer primero la atención de sus alumnos, después enseñarles y al final pues formarlos. Y yo creo que tanto uno como el otro, tanto Antonio como Pepe, pues han logrado tener y despertar esa ilusión en su alumnado. Así que a mí sí que me gustaría, porque nos dio Dolo la posibilidad de que los homenajeados pues hablasen algo, que Cristina, una de las hijas de Pepe, están aquí Cristina y Pilar, sus dos hijas, la viuda no ha podido venir hoy, y Antonio también pues dirigiese unas palabras hacia todos nosotros. Así que cuando queréis, Cristina por ejemplo en primer lugar, adelante. Vale. Buenos días a todos. Es muy difícil encontrar las palabras que expresen cómo nos sentimos hoy. Nunca es sencillo hablar de alguien que no está y a quien se echa de menos, pero todavía es más complicado recordarlo cuando se le rinde un homenaje, y más si este homenaje está unido a la historia de un centro que puede presumir de haber apostado por enseñar durante un centenar de años. Voy a intentarlo en todo caso. Mi padre murió en un sitio que amaba, en un lugar donde era feliz, donde se sentía en casa. Murió cuando estaba a punto de hacer una de las cosas que más le gustaba, dar clase. Estaba en un colegio al que quería y donde se sentía querido. Se fue seguro, con una sonrisa. Pero era demasiado pronto, 52 años. Nos dejó a mi madre, a mi hermana y a mí. Dejó a sus alumnos, dejó su querido colegio Martínez Parra. Dejó sus clases y sus enseñanzas. Dejó de trasladar a muchas generaciones su pasión por la enseñanza. Y es precisamente todo esto que dejó lo que constituye su legado. Una familia que sigue queriéndolo, alumnos que echaron a andar con lo que él les enseñó, compañeros con los que compartió ilusiones y proyectos, gentes que lo apreciaron. Tal vez saben que mi padre tenía un gran amor por los animales. Este amor se sentía en mi casa. Mi hermana y yo crecimos rodeados de perros, loros, tortugas, ardillas, periquitos, canarios. Es fácil imaginar porque soy veterinaria y mi hermana, aunque siguió otro camino, puso esta carrera como segunda opción. Me gusta pensar que por aquí y por otros muchos lugares hay quien es escritor porque un día mi padre le hizo ver que eso era lo suyo, quien es médica porque mi padre la animó viendo en ella la pasión por la medicina, quien es fontanero porque mi padre le dio un buen consejo, quien es quizá maestro porque quiso ser como mi padre. Gracias por su cariño, gracias por permitirnos recordar hoy a José Hernández. Gracias por mostrar a sus nietos que fue un hombre de bien que se dedicó a una de las profesiones más hermosas, y gracias por poner en valor los 100 años de este colegio. Pocas cosas son tan satisfactorias como celebrar el cumpleaños de un colegio, el colegio de mi padre. Felicidades y por muchos años más. No. Coge el micro, casi no se va a salir. Mira, coge el micro de esta. Coge el micro, así sale. Buenos días. Esto de educación, antes profesores y profesoras, maestros y maestras y alumnos. Cuando la vida te da la oportunidad de trabajar en lo que te gusta,
lo mío era la educación. Si además estás con alumnado de sus primeros años de aprendizaje, si además los padres y las madres colaboran en ese trabajo y tienes el apoyo de los compañeros y compañeras y el apoyo también de los equipos directivos, pues el trabajo, que parece que es tanto trabajo, puede llegar a convertirse en un disfrute. Y así es como yo he vivido este tiempo. Si trabajas y estás disfrutando en él, yo creo que has completado una dimensión importante de la vida. Y si además lo has hecho educando a niños y niñas que luego también te lo agradecen, pues mucho mejor. En mi paso por el Martínez Parras, pues digo el Martínez Parras porque ya lo consideramos, pero no yo solo, muchos maestros, como nuestra segunda casa y a veces como si fuera nuestro. En mi paso por Martínez Parras, donde se ha desarrollado la mayor cantidad de tiempo en la enseñanza, he conocido a maestros y maestras profesionales de vocación preocupados por el progreso de sus alumnos y alumnas y desvelándose por las necesidades de los mismos. Entonces, aquí necesitaríamos un biombo de estos bastante mayor, porque son muchos los profesionales que he conocido. Es innumerable. Ahora no vendría, porque si no me pasaría aquí una hora. Pero sí quiero recordar a mi compañera, doña Charo Fernández, que los 30 años que estuve de maestro fue siempre mi compañera para apoyo y batallas. Y por último, dar un recuerdo a los maestros y maestras que en estos últimos años nos han dejado. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues yo represento al Colegio Compañía de María, a la enseñanza ahora, pero Compañía de María. Es un centro ya con 108 años de antigüedad y es difícil, ha sido complicado pues elegir a dos representantes, pero las dos representantes desde luego han dejado huella en el colegio. Una es Margarita Valcárcel, que fue alumna del cole, llegó también a sus hijos, ha estado implicada sobre todo a nivel infantil y en su última etapa llevó lo que es la pastoral del centro y bueno, pues ha dejado muchísima huella desde los años que se ha jubilado. Todavía se pasa por el cole, pues lo normal, muy bien, y le agradecemos mucho porque sobre todo cuando hicimos el centenario ella fue una de las iniciadoras y con muchísimo tiempo logró recoger todas las generaciones que habían pasado por el colegio y eso es difícil. Y luego tenemos a Pilar que también ha dejado muchas huellas, está recién jubilada, lleva un mes jubilada y ya la echamos de menos, pero sobre todo la echan de menos sus alumnos. Ha sido una profesora muy integrada con los alumnos, de hecho pues los de secundaria, siempre que cuando dábamos las graduaciones elegían a ella, la han elegido porque ha marcado mucho en ellos. Le agradezco, ellas no quieren hablar, no van a hablar y para que esto no se haga muy largo, pues yo simplemente pues las felicito, estamos orgullosos de ellas y nada, un fuerte aplauso para ellas.
desde el colegio Nuestra Señora de los Dolores, los capuchinos, como nos conocen en todo Ellín, hemos seleccionado a 2 maestras ya jubiladas, pero que por suerte están aquí entre nosotros. Una es Concepción López, la otra es Magdalena Valenciano. La seño Conchi y la seño Magdalena, como las conocen todos los que trabajamos en el colegio, los que fueron sus compañeros y los exalumnos que se las cruzan por la calle y siguen siendo las seños. Yo no tuve la suerte de coincidir con ellas en el tiempo como compañera, así que tuve que hacer una pequeña encuesta para que me dijeran las cualidades por las que el profesorado las había elegido. De ambas coinciden en que cumplen a la perfección lo que es el carisma amigoniano, que es el que intentamos transmitir desde el colegio. De la señora Conchi destacan sobre todo su buen hacer con los alumnos, su cariño hacia ellos, el tratar siempre de sacar lo mejor de cada uno de ellos y sobre todo su optimismo, contagiado tanto a sus compañeros como a sus alumnos. En los momentos difíciles siempre era un referente donde coger fuerzas. Y sobre todo su alegría, cosa que he podido constatar porque siempre que uno se cruza con la señora Conchi hay una sonrisa inmensa en su cara. La señora Magdalena le tocó vivir momentos quizás un poco más complicados de nuestro colegio, ya que fue la primera directora titular elegida por la congregación. Eso siempre es una responsabilidad y ser la primera implicaba una gran confianza por parte de la congregación hacia ella, hacia su persona y hacia su forma de trabajar. Eran momentos complicados, momentos de cambio. Los momentos de cambio siempre son esperanzadores, pero son difíciles de transitar. Sin embargo, la señora Magdalena puso en ello todo su buen hacer, una gran energía vital, fue uno de los adjetivos que me llamó más la atención y que se sigue viendo en ella por la cantidad de actividades que realiza. Supo organizar el colegio, supo llevar tanto a sus alumnos como a todo el profesorado en una transición que no debe haber sido nada fácil. Sin embargo, de ella se recuerda mucho la cantidad de horas dejadas en el colegio trabajando, la energía puesta en ese trabajo, la disciplina en el cambio y, sin embargo, el gran compañerismo hacia los que trabajaron con ella. Por lo tanto, a las dos, gracias. Buenos días a todo el mundo. Bueno, pues primero dar las gracias por tener la oportunidad de poner en valor la profesión de maestro. Ya lo ha dicho algún compañero, es súper importante y quizá ahora no le damos tanta importancia como antes se le daba. Por eso, primero agradecer y después dar la enhorabuena a todos los homenajeados, que nos ha sido un poco complicado elegir. Nosotros en el Colegio Isabel la Católica hemos preguntado a profesorado, a alumnos y alumnas antiguas, a gente que ha trabajado con mucha gente, y nos ha sido un poco complicado. Los nombres elegidos son María Ginesa Martínez Tomarucci, como la conocemos casi todos, y Mari Carmen Andújar. Ambas elegidas pues aparte de muchas cosas, por dejar un muy buen recuerdo en toda esta gente y por haber hecho de la educación, pues haber pasado mucha parte de su vida en la educación y por haber puesto tanto para que quede ese recuerdo positivo. Ha sido muy complicado porque hay mucha gente que sigue involucrada en el centro, que sigue haciendo cosas por el centro
y es una representación de aquellos maestros que se han jubilado allí y que pues, nos han dado tanto a antiguos alumnos, alumnas y a profesorado que muchas veces echamos un vistazo atrás y que sacamos cosas que de ellas todavía recordamos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo voy a ser breve. En mi centro, en el Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, se ha decidido homenajear a dos profesionales, a Rosalía Requena y a Pascual Iniesta, no solamente por su trayectoria, sino porque bueno, los docentes que han pasado por nuestro centro creo que se van con la imagen de que no es un centro educativo exclusivamente, sino que trasciende más allá de los límites de la propia escuela, ¿no? Es un centro donde se crea familia, donde se intenta que los alumnos no solamente adquieran conocimientos, sino que se les prepara para la vida fuera del centro. Y creo que en parte esa culpa, ¿no?, de que nuestro centro, sobre todo por los docentes que pasan por allí, se considere una pequeña familia, la tienen en gran medida tanto Rosalía como Pascual, que han dedicado toda su etapa laboral, Rosalía casi toda y Pascual toda, creando no solamente alumnos, sino familia. Nada, gracias a las dos por todo. Buenos días, yo soy la directora del Colegio de la Olivarera. En primer lugar, daros las gracias a todos por asistir a este evento y al Ayuntamiento de Ellín por homenajear a los docentes. Mi cole es verdad que es un centro relativamente joven porque solamente cumplimos este año 20 años, entonces a la hora de elegir a las personas homenajeadas, pues hemos preguntado a docentes que han estado más tiempo en el centro y sin lugar a dudas han decidido que fuera en primer lugar Agustín, porque es un gran docente que tiene una gran trayectoria educativa tanto en centros de primaria como de secundaria y fue el primer director del centro educativo y el que lo puso en marcha. Entonces ahí se ha ido marcando un poco la huella que él sembró. Y también a Juan Isorio, que es una profesora que actualmente está jubilada, pero que también con una gran trayectoria educativa consiguió que la gente que ha ido llegando al centro pues adquiriera un poco la cultura o la docencia antigua mezclando con las nuevas generaciones. Entonces ha ido poniendo su semillita para que todos fuéramos aprendiendo de cosas que tal vez las veíamos en nuestros maestros, pero no las habíamos inculcado como docentes. Así es que nada, darle las gracias a los dos por asistir y mi enhorabuena. Vamos a empadronar en Ellín. Nos empadronamos en Ellín, sí. Bueno, gracias a todos por venir, gracias al Ayuntamiento, igual que todos mis compañeros, por esta oportunidad de poner en valor la labor docente. Yo soy el director del Colegio Entre Culturas, antiguo Obispo Salinas, antiguo Manuel Guillamón. Precisamente uno de los docentes que nosotros hemos propuesto para este homenaje era Manuel Guillamón, ya fallecido. Desde aquí un sentido abrazo a toda la familia. Queríamos poner en valor de esta persona pues su dedicación a la educación, su promoción de la educación y del deporte, que es lo que a él le gustaba, y ya está. También queríamos agradecer el trabajo de Inmaculada Ruiz Escribano Taravilla, que fue la directora del colegio cuando se transformó en comunidad de aprendizaje, cuando pasó a llamarse Entre Culturas. Se echó a la espalda un proyecto bastante difícil de transformación no solo del colegio, sino de todo el barrio, y queríamos agradecerle y poner en valor todo ese trabajo que hizo. Gracias. Última oportunidad, es un micro abierto, hay que aprovechar. Bueno, y ahora permitidme un segundo que hable, no como alcalde, sino como docente que he estado 5 años. Mucha gente me pregunta, ¿y tú por qué te has hecho profesor, siendo lo que eres y estando trabajando por ahí? Es que para ser profesor, o maestro en este caso, que sois todos vosotros, hay que tener vocación.
Y a mí, yo no quería dejar mi vida laboral sin ser maestro o ser profesor. Y no porque lo haya vivido en casa, que mi padre, muchos sabéis, que era profesor de matemáticas aquí en Cristóbal Lozano y antes en otros sitios, sino por la huella que mis maestras y mis maestros me transmitieron en Isabel la Católica, y luego los profesores, obviamente, de secundaria y en la universidad. Y es una profesión preciosa, una profesión que, si se toma desde la vocación, da muchas cosas buenas en la vida. Se aprende mucho de los alumnos, pero sobre todo los alumnos hemos aprendido mucho de vosotros. Así que felicidades, gracias a todos. Y la Feria de Ellín no podía ser este año feria sin que la educación estuviese de fiesta. Así que considerar este stand, aunque no podéis estar todos, pero todos estéis representados. Considerar este stand como vuestro, de todos vosotros. Felicidades y muchas gracias a todos. Y ahora, si os parece bien, hacemos una foto de familia. Vamos a intentar ponernos todos los que podamos, obviamente los directores, los homenajeados y las